Y hermanos, los que están pensando de esa forma tienen toda la razón, pero finalmente son desconocidos. Y no sé si hay alguien que lo visite por primera vez, quizás es la segunda o la tercera, o llevas pocos meses visitándolos. Quiero saber si los acompaña. Levanten su mano. Ok. Para algunos de nosotros desconocidos, en especial, con todo respeto para mí, ¿tu nombre es? Andrés. Andrés, y el compañero de mi pastor, Adrián. Desconocidos, pero llegan a la iglesia. Finalmente, desconocidos. Para algunos de nosotros, estos que llegan a la iglesia, que son desconocidos, nosotros los recibimos dándole la bienvenida, abrazándolos quizás, pero se nos olvida después. No sé si a ustedes les ha pasado, mis hermanos, que cuando hay desconocidos alrededor de ustedes, sobre todo cuando estamos en nuestros asuntos personales o en nuestras tareas seculares, nuestro trabajo, nuestro estudio, la gente que nos rodea, hay algunos de ellos que saben o notan que somos cristianos y tratan de usar como un lenguaje religioso con nosotros, pero bueno, algunos respetuosos, otros no tanto. Pero lo cierto es que tratan de congraciarse con las conversaciones, aún ellos no siendo conocedores de Cristo. ¿Y por qué el comentario? Porque yo trabajo en una institución donde hay diversidad de culturas, de condiciones, y no se nos permite hablar de religión, aunque dicen que hay libertad de culto. Pero también tengo un WhatsApp de todos los que salimos de la promoción del 85, que era cuando Cristóbal Colón estaba estudiando, donde nos chateamos, nos saludamos. Y yo no acostumbro a decir que soy cristiano, ni mucho menos que soy pastor, porque hace poco tengo ese privilegio. Son los que lo rodean a uno los que se dan cuenta de él. Y utilizan esta clase de lenguaje. Y me pude dar cuenta tan solo en el cumpleaños. En este grupo de WhatsApp, pues, salimos de un colegio de la religión tradicional y sus saludos fueron muy religiosos. Y alguien se tomó el tiempo de dedicar en la IA, inteligencia artificial, un video tratando de parecerse a mí, pero utilizó el altar de la iglesia Kennedy cuando inicié. Y fue bien bonito ver que personas pueden hablar de esta manera. Pero Juan nos deja una enseñanza clara con estos dos versículos y con su tercera carta. Y nos deja claro que nuestras acciones reflejan quiénes somos realmente. No basta con decir que seguimos a Cristo, todos debemos demostrarlo en nuestra vida. Esforcémonos por tener un testimonio con todos, para que nuestro caminar inspire a otros a seguir a Cristo. Y a aquellos desconocidos que llegan a la iglesia, que no nos quedemos solamente con la bienvenida o con un abracito al iniciar, porque
Puede pasar lo que le sucede al matrimonio. En los primeros días hay ese abracito, hay ese saludo, pero después llega la confianza a tal punto que ya ni los saludamos. Asumimos que están a nuestro lado y como que ya la atrapé o ya me atrapó, y se nos olvida el apoyarles, el servirles, en hablarles bonito, en bendecirlos, en hablar bien. Vamos a la segunda palabra, la verdad. Dice el versículo 12, incluso la verdad misma habla bien. ¿A qué verdad se refiere el texto? Que también da testimonio de bien sobre nosotros. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es esa verdad que se alegra de nosotros? Cristo. ¿Recuerdan quién dijo, yo soy la verdad? ¿Recuerdan quién dijo, yo soy el que soy? Amén. De graduandos. Al principio, cuando Moisés fue allá al monte y le decía al Señor, pero si me preguntan quién eres tú, ¿qué voy a decir? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy el que soy. ¿Van entendiendo? En Juan 14, 6 y 7, yo se los comparto solamente para los que están tomando nota, apunten la cita. Juan 14, 6 y 7, dice la palabra del Señor: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre le conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Esta verdad es el Padre y el Hijo. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, en Juan 10:30. Jesús nos enseñó como sus discípulos e intercedió por nosotros en aquella oración al Padre, en Juan 17. Y aprovecho para que tomen nota y sea el texto para reflexionar esta semana y para los grupos de vida. Juan 17. Yo les voy a compartir los versículos 13 al 20 de la Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra del Señor: ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra, y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Versículo 17, y presten atención. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. Y ojo aquí, versículo 20. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Mis hermanos, esta es la verdad. Significa que la Biblia guía nuestro mirar, nuestro pensar, nuestro hablar y la forma de conducirnos. Demetrio era un hombre que había sido transformado por la palabra del Señor. Cuando la lectura de la Biblia no se queda solo en leer, sino se vuelve práctica en nuestra vida, entonces podemos decir que la verdad da testimonio de nosotros. Les voy a pedir que alguien, por favor, que vaya a Proverbios 19:11.
rápidamente, y el que lo tenga pueda decir amén y nos lo comparta con voz de trueno. Proverbios 19:11. ¿Quién lo tiene? Amén. Dale, mi hermano. El Padre del Hijo y Espíritu Santo. La cordura del hombre tiene su furor y su honra es por alto la ofensa. Ok, mi hermano, muchas gracias. Esa es la versión Reina Valera, ¿verdad? Yo lo tengo en dos versiones más. Se los comparto de la Nueva Traducción Viviente. Las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Y en la traducción del lenguaje actual, dice la palabra del Señor, es de sabios tener paciencia y es más honroso perdonar la ofensa. ¿Lo hacemos? ¿Vamos entendiendo? Para que lo entendamos, pero nos falta comprenderlo. Todavía hay cosas en nuestra vida que necesitamos cambiar. Cámbiame, Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos decirle esto al Señor? Porque no solo es esto en lo que quizás hoy estamos fallando, sino en otras cosas que están siendo de testimonio para otros. Que día a día me vienes diciendo en tu palabra, Señor, y yo no lo he hecho. No sé, mis hermanos, con qué disposición hayan llegado hoy aquí, pero lo que sí sé es que si no leemos la palabra de Dios, si no nos esforzamos por adquirir conocimiento a través de la EFI, de la Escuela de Formación Integral, a través de los grupos de vida, de aprender más del Señor nuestro Dios, venimos solamente a una misa cristiana cada domingo y salimos tal cual llegamos para seguir una vida normal con los que están allá afuera. O de pronto estás pensando que no quieres hacerlo porque no quieres comprometerte, o quizás piensas que aquí nosotros vemos tu condición económica o tu posición social y te echamos el ojo y te obligamos a que estudies. No. Aquí te enseñamos lo que aprendimos de nuestro Señor Jesucristo. Dice Primera de Tesalonicenses 5:24, yo se los comparto. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. En el mundo hay muchos falsos maestros y de personas con doble moral. Y es importante aprender a discernir quienes realmente caminan en la verdad, porque también nosotros, como líderes, nosotros mismos fallamos y debemos trabajar en ello día a día. No sé si ustedes quieren ver el rostro de Jesús. Amén. Solamente tú, mi hermano, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ver el rostro de Jesús? Amén. Solo que hoy Él nos recuerda que el camino a la santidad es necesario, porque sin santidad nadie le podrá ver. Y la mejor base para enderezar ese camino que Él nos ha indicado es un buen testimonio, real, íntegro. Y no se trata de buscar la aprobación de los hombres, sino de vivir una vida que refleje la verdad de Cristo. Cuando alguien es fiel, su testimonio hablará por sí solo, donde ellos, el Padre y el Hijo, también lo den y se alegren con él. Dios honra a los que permanecen firmes en su verdad. No sé si ustedes tengan el mismo sentir, pero cuando yo conocí al Señor y le abrí las puertas de mi corazón,
Desde el primer día me propuse a querer ser como Cristo. Me costaba hablar. Era una persona introvertida, muy tímida, y pararse uno aquí al frente no es fácil. Y tengo muchas anécdotas que no me da el tiempo de comentárselas, pero mis piernas parecían gelatinas, temblando delante cuando fueron los primeros días. Pero yo me propuse en ser como Cristo, pensar como Él, hablar como Él y actuar como Él. Quería llenarme de su palabra, de poder hablar como Él hablaba. Y qué mejor que ir a palabra. Vamos a la tercera palabra. Afirmar. Inicia cuando nosotros mismos afirmamos de nuestro corazón y desde nuestra mente y lo confesamos con nuestra boca, que nos arrepentimos de nuestro pecado por el desconocimiento que teníamos y que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, Dios y Salvador. Y es ahí, y solo ahí, que tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Cuando nos afirmamos en ello, le seguimos y le obedecemos. Esto hace que el testimonio de un verdadero creyente hable más fuerte que sus propias palabras. Si ustedes notan en el versículo 11 del texto nuestro de hoy, nos exhorta a demostrar que cuando hacemos lo bueno, somos hijos de Dios, y que solo los que no conocen al Señor hacen lo malo. Y qué mejor definición la que nos da el Señor a través de Juan, porque nos afirma que como hijos de Él podemos testificar de otros, pues no hay en nosotros mentira, pues siempre decimos y andamos en la verdad. Hoy en la iglesia de Jesucristo hay mucho cristiano camaleón que toma su color dependiendo de donde esté y se deja permear de ello al congraciarse con los que en ese momento estén con él, dejando que ellos se lleven un testimonio errado de lo que significa un verdadero cristiano. Pero ustedes allí pueden estarse preguntando, ¿y por qué están ellos en la iglesia? Pues mis hermanos, porque la iglesia del Señor es como un hospital. Aquí llegamos todos los que estábamos cargados de enfermedad, tanto física, espiritual como emocional. Y es en este lugar donde encontramos el camino, la verdad y la vida para hallar sanidad y santidad. Amén. Amén. Mientras tanto que ello ocurre, todos pecamos, pero ahí y aquí está el Señor, persuadiéndonos que Él ya comenzó esa obra buena en nosotros y que la irá perfeccionando hasta la venida por nosotros, su iglesia, su novia. Y el mismo Señor Jesucristo nos lo dijo a través de Pablo en 1 Corintios, capítulo 11, versículos 18 y 19. Yo se los comparto de la versión Palabra de Dios para Todos. Dice la palabra del Señor: en primer lugar, hoy he oído que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y me temo que hasta cierto punto es verdad. No hay duda de que habrá diferencia entre ustedes. Así es como se identifica a los que son aprobados. Pero el Señor también nos enseña en 1 Tesalonicenses 5, versículos 15 al 22, se los comparto de la Nueva Traducción Viviente. Asegúrese de que ninguno pague mal por mal. Más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Estén siempre alegres,
Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en todas circunstancias, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecemos a Cristo Jesús. No apaguen el Espíritu Santo, no se burlen de las profecías. Y ojo aquí, versículo 21. Sino pongan a prueba todo lo que se les dice, retengan lo que es bueno y aléjense de toda clase de mal. Dentro de la iglesia, uno pensaría que aquí es todo bonito, que los elefantes vuelan de flor en flor y nos abrazamos y nos damos piquitos, pero hay diferencias y hay necesidad que las hayan, porque eso nos hace crecer. Que nuestro amor no se quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Y ya sabemos cuál es la verdad, ¿cierto? ¿O se les olvidó? Hace unos segundos lo dijimos. Pero hay un secreto en todo esto. Cuando encontremos esas diferencias, aún dentro de la iglesia, o fuera de ella, porque afuera las hay por montones. El secreto es ir a lo secreto con Dios. Y allí intercedamos por aquellos que no están en pecado de muerte. Pidámosle al Señor y Él les dará vida. No juzguemos sin justo juicio, ni mucho menos condenemos al otro. Solo en el lugar secreto y en la puerta cerrada de lo secreto oremos e intercedamos por ellos. Y nos lo dice el mismo Juan en su primera carta, en el capítulo 5, versículos 16 al 17. Yo se los comparto de la Nueva Traducción Viviente. Si alguno de ustedes ve que otro creyente comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él, y Dios le dará vida a esa persona. Pero hay un pecado que lleva a la muerte, y no digo que se ore por quienes lo cometen. Todas las malas acciones son pecado, pero no todos los pecados llevan a la muerte. Y aquí me voy a detener un poquito, mis hermanos, porque esta fue una palabra que el Señor me dio. Y quiero hacer un llamado a la coherencia y al buen juicio, pero no quiero que me malinterpreten, porque no pretendo hacer proselitismo ni nada que se le parezca. Es un concepto muy personal. Cuando inició los comicios para nombrar el que nos va a gobernar en Colombia, fui a lo secreto a hablar con Dios. Y le dije: Señor, de aquí no se saca un caldo. ¿Por quién o a quién debemos depositar cada uno nuestro voto? Y el Señor me llevó a esta palabra. El pecado que nos lleva a la muerte es aquel que aún ese hombre o esa mujer tiene la posibilidad de arrepentirse y volver a Dios y perfeccionarse, porque Él lo hará. Y el pecado que lleva a la muerte es aquel que ya tomó una decisión y le dijo no a Dios, o simplemente tomó la decisión de lo que hoy el mundo nos vende y cada quien determinó su posición. Quiero ser hombre o quiero ser mujer. Ya tomó una decisión en cosas que desagradan a Dios. Ese es el pecado que lleva a la muerte. Y en base a ello le decía: Señor, y entonces, ¿por quién? En ese momento habían 3 personas. Y las puse,
Le dije, Señor, entonces, ¿por qué? Y me dijo, mira el primero. Y yo de casualidad que el primero que puse estaba a mi izquierda. Y me dijo, él ya tiene pecado de muerte. Ni siquiera me nombra. Sus cosas que quiere hacer, las hace en contra de lo que Dios dejó escrito y nos dice cada día. La del centro, que era más cercano a la izquierda, aunque nombraba a Dios, se alió con alguien que también ya había tomado su decisión y creó una fábrica, o está creando una fábrica de unos niños que pueden definir su género. Además, el esposo de esta señora también es de izquierda y en algún momento dijo que estaba de acuerdo con las ideas marxistas, leninistas. Le dije, Señor, ¿y este? Y él me dijo, ¿por cuál de los tres vas a interceder orando? Retomo, mis hermanos. Asimismo debemos hacer en oración por estos creyentes que están en la iglesia del Señor, aquellos desconocidos o aquellos en los que encontramos diferencias. Y debemos afirmarnos y afirmarlos en la verdad. Igualmente con lo que hoy el Señor nos ha redarguido a cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, en lo que quizás nos hace falta, o en lo que quizás estamos fallando para dar un testimonio a los demás. Quizás sea altivez, sea orgullo, sea ese afán de sobresalir, o tan solo esa hospitalidad de la que nos hablaba el Señor el domingo pasado. Tantas cosas en las que le fallamos al Señor y podemos ser de un testimonio errado para los que nos ven. Tal vez hoy te puedes estar preguntando cómo puedo mejorar mi testimonio. Y la clave está en las pequeñas decisiones diarias. Esas decisiones que ustedes graduandos tomaron cuando decidieron entrar a la época. Cuando algunos de ustedes que tuvieron clase conmigo quisieron abandonarlo. Otros no querían ni hablar. Y eso que fue en pandemia. Era virtual y se escondía, pero hoy me agrada verlos. La que se escondía se paró, se fue, pero ese que está ocupadita. La clave está en esas pequeñas decisiones, que cada vez que eliges la verdad en lugar de la mentira, el perdón en lugar del rencor, la humildad en lugar del orgullo, estás reflejando a Cristo. Pero no te desanimes, mi hermano, mi hermana. Si hemos cometido esos errores, Dios nos da nuevas oportunidades cada día para vivir en su verdad y ser luz para otros. Hoy nos comprometemos a vivir con integridad, imitando lo bueno, reflejando a Cristo en todo lo que hagamos. Pero busquemos de rodearnos de personas fieles a la palabra de Dios y ser un testimonio vivo del amor de Dios, para que hoy puedas decir: cámbiame, Señor. Les voy a pedir que ahí donde están puedan inclinar sus rostros, exponer su corazón, y mientras que escuchas esta oración cantada, interiorízala. Y yo sé que el Señor hoy ha redarguido tu corazón para que a través de esta oración tú le plasmes todo lo que tú necesitas cambiar de tu vida y puedas decirle: Señor, cámbiame.
Por favor, cámbiame. Ya no quiero ser como soy. Me duele fallarte. He intentado, pero no puedo. Tócame, transfórmame y no me dejes igual. Hoy vengo a tus pies, Señor, con mi alma rota y sin valor, con tantas cargas dentro de mí que solo tú puedes destruir. He caminado lejos de ti, aunque sabía que estabas ahí. Mi corazón se endureció y hoy clama por tu perdón. Ya no quiero huir, ya no quiero fingir, quiero volver a ti. Cámbiame, Señor, rompe en mí lo que no es de ti, quita todo orgullo en mi alma y enséñame a vivir. Cámbiame, Señor, hazme nuevo otra vez, aunque duela el proceso. Yo me rindo a tus pies. Perdóname si te fallé, si no me tu voz otra vez, si me escondí de tu mirada cuando me querías hablar. Ya no puedo seguir igual sin tu presencia en mi ser. Haz obra en mi interior. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies Obra en mí, y le puedes decir al Señor: aunque duela aquí, yo confío en quiero ser de testimonio para todos los que me rodean, Señor, Señor. pero no para